Hola, bienvenidos a esta tercera clase en la que estamos evolucionando cada vez más en los materiales y en aprender a distinguirlos. Recuerden que aquí uno de los objetivos principales es justamente identificar las diferencias entre materia prima y material, así como las distintas categorías y también cómo han evolucionado a través de la historia para también, esto nos da los precedentes para empezar a distinguir y empezar como a ver hacia dónde empezar a seleccionarlos, hacia qué proyectos, qué tipo de estéticas tenemos como diseñadores y cómo esta evolución también después nos lleva a entender el impacto que tienen en el medio ambiente. Pero vamos por partes. Sí, me parece como importante comenzar las clases nuevamente presentándome aquí, compartiéndoles los objetivos, como haciendo mucho énfasis en estas competencias para después poder así pasar a la presentación del tema. ¿Por qué? Porque justamente el tema de hoy es justamente la historia, ¿sale? Ay, por ahí me desacomoda las diapositivas, como que tarda un poquito en cargar. No sé si les tocó verlo, pero bueno, ahí está, creo yo, ya viéndose compartida el título, que es básicamente la historia de los materiales. Puede que a algunos nos guste, otros no nos guste tanto el tema de la historia que hay detrás de todo, pero creo que independientemente nos da una perspectiva como muy completa, nos ayuda como a entenderlo todo, ¿no? Hablando en general de la historia, pero ya hablando más en específico de los materiales, o sea, cómo los podemos entender, lo que vemos hoy y por qué ha evolucionado de la manera que ha evolucionado, pues gracias a tecnologías y a diferentes situaciones históricas. Entonces, justamente para eso quise empezar presentándoles aquí una línea del tiempo en la cual vienen como las edades de las que vamos a estar hablando, ¿no? Para hablar de los diferentes materiales. Aquí tenemos, primero, empezamos con la edad de piedra, que es esta edad de las cavernas, casi casi, que es donde pues el ser humano todavía está como descubriendo todo lo que hay a su alrededor. Y aquí también cómo se va desarrollando las aleaciones, de las que hablábamos justamente la clase pasada en cuanto al metal. Y esto pues lo hace a través del descubrimiento del fuego. Y como esto sucede, pues gracias a la materia prima como la piedra o la madera y o los diferentes minerales que van generando este calor, ¿no? Para activar la llama. Luego tenemos la edad de cobre, que es donde también empieza a tener origen la metalurgia, donde ya el ser humano también adquiere una conciencia como mucho más de empezar a moldear, a combinar materias primas, justamente con estos fines de hacer más resistente o de darles una funcionalidad mucho más duradera. Luego está la edad de bronce, donde también se siguen desarrollando las aleaciones. Las aleaciones siempre van a seguir evolucionando, como les decía también a la fecha. Y como esto, pues volvemos, ¿no? Ya afecta en temas como pues la guerra o la joyería, en la evolución social también del hombre a través de el desarrollo también de las materias primas, que son sinceramente son mis temas favoritos a los cuales a tratar. Entonces, pues por ahí también vamos a estar viendo un poquito de sociología, ¿no? De cómo se ve esto afectado justamente en los comportamientos sociales, porque siempre van a estar relacionados, ¿no? Desde eso hasta ahora, cómo pues yo me relaciono con mi termo, o con mi ropa o con mi joyería a través de los materiales y cómo esto ha impactado, cómo impacta hoy también. Luego, pues por lo mismo también la edad de hierro, ¿no? O sea, en el nombre, también ya cuando hablamos de los metales y de cómo el hierro, pues es el de lo más abundante que hay en la Tierra y pues justo cómo ha tenido que ver esta evolución hacia también después las revoluciones industriales. Aquí solo vamos a poner la primera de muchas revoluciones industriales que ha habido, porque justamente es después cuando veamos materiales más complejos, donde veremos cómo se han visto las diferentes revoluciones más tecnológicas. Pero aquí justamente es el precedente, ¿no? La ciencia de los materiales y cómo del descubrir que hay una ciencia detrás de ellos para el ser humano, pues fue un precedente también para empezar a experimentar y a crear justamente también nuevas posibilidades de materiales.
Vamos iniciando con la edad de piedra. Aquí, bueno, también tengo una dinámica en cuanto a las diapositivas. Estoy buscando ponerles algunos ejemplos de productos que se hacían en esta época y un ejemplo como más gráfico, ¿no? Del hombre, la situación sociológica del hombre o biológica incluso del hombre en ese entonces, pues vean, casi todavía era una especie de chango. Y pues justamente, ¿no? Este se refiere al hombre primitivo y que ya empezaba a tener una gran destreza para crear armas punzocortantes. Por ejemplo, cuchillos, flechas, lanzas, todo esto en primera instancia para defenderse de los animales, de las bestias, de los mamuts, de los lobos, todos estos animales pues con los que estaba en contacto directo, ¿no? Porque pues no había tampoco de que jaulas o zoológicos o ciudades tan desarrolladas como para que existiera esta separación, ¿no? Entre el hombre y el animal. Entonces, pues es natural que la primera necesidad del hombre pues sea defenderse ante estas amenazas, por así decirlo. El hombre del Neolítico ya también había descubierto la arcilla, el barro, porque también es algo muy intuitivo, ¿no? O sea, te acercas a un río, ves la tierra y ves que se puede de alguna manera moldear con más o menos agua y hay diferentes tipos de arcillas y como esto al secarse se endurece y esto pues también pues permite que se vaya observando y entendiendo como los ciclos de ablandamiento o endurecimiento como justo, ¿no? Para ir viendo para qué me puede servir esto, si tengo estas necesidades, ya dígase comida, actividades pues más primitivas en ese entonces, ¿no? De cómo preparar la comida, empezar a combinar los diferentes elementos que pudieran necesitar para todo esto. Entonces, pues aquí básicamente también es que justo empezaron a darse cuenta de que si empezaban a calentar la arcilla dentro de la hoguera, estos también ya quedaban súper endurecidos. Entonces, es por eso que también en este tipo de tumbas, pues vemos un montón de como vestigios, ¿no? De estas civilizaciones que se construyeron a través de este tipo de elementos. Y luego pasamos a la edad de cobre, que es más o menos también para empezarnos a situar en cuanto a épocas, en el 1500 antes de Cristo, y es donde justamente también, como les decía, ¿no? Tiene origen la metalurgia. Aquí estamos hablando ya del hombre neolítico, que pueden ver aquí, ya muy evolucionado, y aquí algunas herramientas, pues ya mucho más procesadas a través del calor que aquí también descubre el cobre natural, que puede ser suavizado al calentarlo y también endurecido al deformarlo mediante el martillo, como podemos ver también aquí. Entonces, esto pues, permite una tecnología mucho más avanzada. Yo me atrevería a dudar de estas que se ven como más torneadas, no estoy segura, estas son fotos al final de internet y siempre para tener como información más fidedigna de los objetos en específico, los invito a ir a museos. Si alguien sobre todo en específico tiene como esta necesidad de saber más. Yo, por ejemplo, que soy fan de los códices prehispánicos, ya si llegamos después a tocar algún tema relacionado con la prehistoria, podremos hablar un poquito, profundizar un poquito más, pero básicamente yo lo toco para hablar como de mi gusto y forma de ahondar un poquito más en la historia a través de los códices, porque pues yo los códices los descubrí en un museo justamente, ¿no? En el Caribe. Y ahí era donde pude verlos realmente completos y ahí me tienen pues fotografiando lo que podía, digo, dentro de lo que es posible dentro del museo, porque pues quería yo encontrar algunos símbolos y signos que pues en internet para nada existían o que a veces las réplicas o lo que se busca representar a través del internet como para que se pueda completar la información, pues no es lo más acercado a la realidad, o es lo más acercado que se puede tener a la realidad, pero no necesariamente lo más fidedigno. Ya cuando visitamos un museo in situ, como por ejemplo hablando de la prehistoria de las pirámides, pues obviamente ahí estás, en el lugar donde fue, ¿no? Y donde hipotéticamente también se recogió el objeto. Entonces, también para qué les hago esta invitación, para justo acercarnos a los materiales de diferentes perspectivas. Yo lo he hecho con diferentes materias primas, desde ya, bueno, yo he enfocado, por ejemplo, a los tintes naturales, pero bueno, cualquier material que nos interese, creo que hay formas en las que nos podemos como acercar a ellos. Bueno, y ya con este paréntesis,
paso a seguir hablando del cobre, ¿no? Que también creo que es bastante interesante el cobre y cómo automáticamente el cobre desplaza a la piedra y también se posiciona como un material preferido por el hombre. Sobre todo, pues volvemos, ¿no? O sea, las dos prioridades en esta época empiezan a ser herramientas, uso cotidiano. Aquí se ve un poquito más gráfico el uso cotidiano que en la anterior. Y objetos ceremoniales, perdónenme. ¿Por qué? Pues justo, ¿no? Ya hay una evolución, si se fijan, ya hay casas mucho más definidas, ya hay otras formas en las que se protege, ya empieza a haber como una evolución sociológica también de las percepciones de seguridad y de desarrollo, ¿no? Dentro de las comunidades, pues dígase las ceremonias. ¿Qué ceremonias? Pues dependiendo obviamente de la civilización y eso también enriquece mucho la percepción de cómo evoluciona cada material, ¿no? Según la región. No hubiera sido a lo mejor lo mismo en un lugar donde hacía mucho frío, a donde hacía a lo mejor mucho calor, más cercano a la costa. Todo eso lo podemos percibir a través, pues justamente, ¿no? De visitar o de observar cómo se ven las diferentes, ¿cómo se dice?, registros o archivos de materiales o de los objetos en diferentes zonas, del mundo en general. Sin embargo, también una vez que el cobre empezó a escasear, porque sí, ¿no? Pues como cualquier elemento que empieza a usarse mucho, pues también empieza a escasear. Em, y el hombre, dos cosas que también, la segunda no la puse aquí, vamos a leerla de aquí. Dice, el hombre se ve obligado a poner su atención en metales contenidos en los minerales, que eso pues obviamente también tiene un precedente científico de empezar a distinguir cuáles tienen y cuáles no, y cómo extraerlo. Pero por otro lado, el desplazamiento de que, bueno, si aquí no hay, entonces ¿dónde sí? Entonces puede que esa haya sido otra de las razones por las que empezó, o bueno, siguió existiendo el hombre nómada, ¿no? Entonces, pues otra cosa que a lo mejor se puede tomar en cuenta como precedente ecológico de tanto de búsqueda de recursos como de precedentes de migración y de cubrir cierto tipo de necesidades simplemente por evolución del hombre. Pasamos a la edad del bronce, donde también, pues como les decía, ya empieza a haber un desarrollo mucho más fuerte de las aleaciones. Aquí estamos hablando del 2000 antes de Cristo. Y aquí están algunas herramientas, aquí están algunas formas en las que podemos ver al hombre ya interactuando con los objetos. Y los metales puros ya eran demasiado suaves para ser empleados como armas. Descubrieron que al mezclar el mineral de estaño y mineral de cobre, previo al proceso de fundación, el producto resultante presentaba ventajas significativas en relación con todos los materiales conocidos hasta entonces. Entonces, pues eso, ¿no? Es lo que les decía que desde la edad anterior, pues empieza a ser una fuente de innovación bastante, que empezó a ya desarrollar bastante rápido. El nuevo material en este caso pues era mucho más fácil de fundir, podía fluir como más fácilmente dentro de los moldes, que eso pues dio una sinfín. Ahora sí les creería un poquito, voy a regresarme un poquito de diapositiva a este tipo de evoluciones, este tipo de moldes, por eso, ¿no? Por justamente este tipo de descubrimientos. Y por otro lado, pues también se endurecía más rápido, podía endurecerse mediante el martilleo. Hablando del bronce, el metal idóneo para fabricar armas y también el hombre primitivo descubrió, desarrolló y perfeccionó técnicas que también pues, nos han seguido permitiendo producir metales con propiedades sustancialmente diferentes a las de como los que los constituían de manera individual, ¿no? Y esto es lo que les decía. Justamente esto deriva en la creación de las aleaciones, pero es lo que ha permitido que a través de la historia y hoy por hoy también se sigan creando tantos nuevos metales o tipos de metales con diferentes propiedades o con diferentes enfoques de si lo quiero más pesado o menos pesado o lo quiero para esta industria o para esta otra o para más estética o menor estética, dependiendo ahora sí que justamente, ¿no? Estas necesidades. Luego tenemos la edad de hierro.
que es antes, ya 1000 años antes de Cristo, y eso también hasta el 1950 después de Cristo, o sea, uf, ya, casi nuestro siglo. Aquí tenemos el llamado hierro bueno, que fue inventado accidentalmente por los hititas en Turquía, donde se calentaba el hierro en un horno de carbón, como este de acá. Se martillaba la pieza para compactarla y también se removía como el óxido producido, repitiendo como este mismo procedimiento. O sea, pues es que es impresionante cómo esto nos da a entender a qué nivel también la mente del humano ya estaba tan evolucionada como para poder entender un proceso ya súper como pues establecido, no sé, me atrevo a decir que hasta a lo mejor ya estaban como los recetarios, ¿no? Para empezar a producir sistematizadamente, esa es la palabra que estaba buscando desde hace rato. Y obviamente durante este calentamiento los átomos se difundían hacia el interior del hierro, produciendo este acero de bajo carbono. No se descubrió que el carbono era el responsable del hierro bueno hasta después de Cristo. Entonces, eso es como también otro punto y aparte, ¿no? De esta evolución y de esta, como les decía, evolución de la mente, que también es interesante porque, pues bueno, había un montón ya de resoluciones, sin embargo, pues ya empezar a bautizar y a decir, ah, bueno, esto es por esto y esto es por lo otro, pues fue justamente lo que empezó a coronar el inicio de las llamadas revoluciones industriales o los precedentes científicos de los materiales. Bueno, ya, la revolución industrial definitivamente es de nuestro siglo. Ay, ya casi no, chicos, ya estamos bien avanzados en este segundo milenio. Es que a mí me tocó iniciar este milenio, el 2000. No sé si ustedes, quizá algunos de ustedes iban naciendo, a lo mejor estaban chiquitines, pero yo ya creo que ya tenía cierta edad como para cachar que ya estamos en un nuevo milenio, pero bueno, y por eso la revolución industrial ya para ustedes es tan natural y de que pues jamás considerada este cambio de época, ¿no? Pero por ejemplo a mí todavía me tocó pues la invención del celular, de que nadie tuviera una forma de comunicarse portátilmente, a que de repente sí, a los celulares gigantes, no sé si les llegaron a contar que les llamamos ladrillos. Pero todo esto tiene un precedente, obviamente, ¿no? O sea, y cómo de repente, en solo mi edad, que tampoco es tanta, hayan evolucionado allá este tipo de objetos, ¿no? Incluso ahora ya algunos mucho más chiquitos o tarjetitas en las que podemos cargar la información de una manera increíble. Y todo eso se la debemos justo a lo que les decía anteriormente de cómo han evolucionado los materiales y la forma de producirlos. Entonces, pues ya hablando de aquí, otra de las cosas importantes para que esto sucediera, pues es que también la mano del hombre ya es 100% desplazada por máquinas. Bueno, no 100%, disculpen, pero sí para la mayoría de las cosas que evolucionaron, ¿no? En estas eras de piedra, bronce, cobre y todos esos, pues ya en esta revolución industrial, pues ya es un cambio impresionante. Eh, y lo que en miles de años tardó años en cambiar, bueno, tardó miles de años en cambiar, en menos de 2 siglos ya está 100% revolucionado, ¿no? Y justo la metalurgia ha cobrado totalmente nuevos horizontes, hubo desarrollo de medios de transporte, pues ahí está, se ve representada por justamente el ferrocarril, los barcos de vapor. Otra cosa que no dice aquí que marca justamente esta era son los telares industriales. No sé si en otras clases les he enseñado los telares artesanales, pero a lo mejor la mayoría los conocen por las comunidades indígenas que tenemos aquí en nuestro país. Y ese es el precedente del telar industrial, pero justamente por eso lo menciono, ¿no? Porque es justamente el ejemplo de esto, de que, pues, de tejer a mano, de tejer de manera muy artesanal, pues de pasar a una forma de tejido sistematizada, creada por máquinas. Y esto pues tiene que ver también con la electricidad y la evolución de la electricidad, que justo tiene que ver con la evolución de los minerales. Y bueno, obviamente entre ellos el hierro y el acero se utilizan en la construcción de puentes y carreteras y todo esto que empezó a crear puentes entre mundos.
Se facilitan justamente travesías comerciales y eso empieza a potencializar las industrias, a la globalización, bla, 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 pues como todo eso, ¿no? Em, Aquí también, como les decía, que es un precedente, o bueno, ya una situación histórica en la que la ciencia de los materiales es imprescindible. Y como muchos siglos fue completamente lenta, pero a finales de este siglo hubo notables avances, ¿no? Avances súper notables que también ya empezaron a contribuir a un desarrollo mucho más rápido, tanto como la creación de una tabla periódica que ayudó a categorizar todos los elementos. También, por ejemplo, otro avance fue el descubrimiento de los rayos X y el conocimiento de la estructura cristalina de los materiales, que esto también es interesante que lo conozcan para el rato que hablemos, bueno, en clases siguientes sobre las estructuras de los materiales y su comportamiento. Pero básicamente, ¿no? Aquí está la caracterización, la estructura, sus propiedades, su desempeño y su procesamiento. Mm, Deme un segundito. Ok. ¿Y por qué? Por eso justamente ahora el tema nos lleva al tema de la producción artesanal. Miren, justamente aquí está el telar. Bueno, este es el telar de cintura. No es el mismo que el telar de pedal, que es el que les decía hace rato. Pues justamente el telar de pedal, pues ya es un poco más industrializado. Es este telar así como enorme, que viene, o sea, ajá, o sea, como una especie de, la estructura se me hace hasta parecida como a la de un piano, con estas como fibras, ¿no? Que son la base para tejer, que vas pedaleando con los pies, pero también con las manos todavía hay cierto movimiento. O sea, ya hay cierta mecánica y cierta tecnología, pero sigue siendo muy artesanal. ¿Y por qué me gusta mencionarlo? Porque justamente, pues ya de unos años para acá, como que las tendencias nos han llevado como a retomar otra vez algunas técnicas. Bueno, realmente nunca se murieron, pero como que incluso ya marcas más globales y empresas más globales que, pues justamente creo que más como por dejarse llevar por el trend de que está de moda lo artesanal o lo local y bla, 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 pues como que enfocan su marketing y sus contenidos hacia, pues esta producción, se voltea a ver a los artesanos, se voltea a ver como lo más acercado como a la naturaleza otra vez. Y bueno, esto se ha vuelto una especie de espiritualidad y tendencias y modas como muy, muy en específico. Creo que lleva un poco de salida, pero obviamente creo que es importante como conocer qué hay detrás de esto y por qué también tiene relevancia hacia la sustentabilidad. Dice aquí. Básicamente la producción artesanal es la que elabora objetos mediante la transformación de materias primas naturales básicas. O sea, algo bien importante es que viene de materias primas casi naturales. No siempre una producción artesanal va a ser aunque no necesariamente nunca, va a ser con materias primas como más industrializadas o como más tecnológicas, por así decirlo. Pero bueno, hablamos de que justamente esta transformación sucede a través de procesos de producción no industrial que involucran máquinas y herramientas simples con predominio del trabajo más físico y mental y de las manos. O sea, de que sí, quizá hay algunas máquinas, pero si se fijan aquí, depende 100% de la mano del artesano. Un producto artesanal utiliza materias primas que pertenecen a la misma explotación. Esto también justo se refiere a las producciones locales como más circulares, hablando de que todo se produzca en un mismo municipio o que justamente se caracterice la materia prima y la producción de eso por esta zona geográfica. Y también se le da mucha importancia a la individualidad, perdón, del producto frente a la producción en serie. No se utilizan como aditivos o conservantes o colorantes por lo que se busca, bueno, que eso hace que se busque la masificación, ¿no? Es decir, no se busca cantidad como tal o capital, personal, estructura, sino la calidad. Por eso les decía que esto también aplica a marcas ya más grandes o más elite o estas tiendas como galerías de lujo que vemos en Tlaquepaque o dependiendo de otras ciudades, pues estas zonas donde incluso como que los artesanos diseñadores pues ya pues, cobran nivel de lana, ¿no? Pero porque se enfocan más en la calidad que en la cantidad producida. También la producción artesanal utiliza herramientas manuales y trabajadores muy cualificados
que también ya están especializados, ¿no? Pertenecen como a cierto gremio, que deben de realizar las tareas necesarias para transformar las materias primas en productos. Y casi siempre son pocos, no necesariamente es justamente como en una empresa que tú a esto, tú al otro, tú al otro. No, a veces son incluso familias que se dividen el trabajo, pero pues que se van como rolando, ¿no? Y cada una de estas tareas generalmente corresponde, como lo que les decía, a un determinado oficio. El alfarero, el tejedor, eh, el, ya hablando a lo mejor joyería o cosas más evolucionadas, ¿no? O sea, un poquito más, pero siguen siendo artesanales. A mí me encanta también que pueda existir una clasificación, porque justamente no es homogénea. Se puede dividir de varias formas, justo hablando de esto que les estaba diciendo ahorita. La artesanía indígena es la que más conocemos, pero justamente se divide en, bueno, lo que conocemos como artesanía indígena se divide en dos, pero para que vayamos aprendiendo a ponerle nombre. Una es la artesanía indígena y la otra es la artesanía tradicional, perdón. La indígena es donde se manifiesta la expresión cultural de las comunidades. O sea, es como mucho más bueno, a veces ya se pierde, ¿no? Con tanta cosa que sí pasa hasta en las mismas lugares a los que viajamos, que ya hay como mucha tienda de souvenir y que realmente no sabemos si eso viene de la comunidad, pero donde podemos tener más garantía es comunidades como esta que se ven aquí, ¿no? Que literal los ves a los artesanos produciendo y tienen su tiendita ahí en la, o como su showroom, en la parte de enfrente. ¿Qué otra cosa también caracteriza un montón esto? Que el conocimiento y la transmisión de sus saberes va de generación en generación, de que la mamá, los hijos y así, ¿no? Y así sucesivamente. Pero por eso también se expresa solamente en diseños como muy exclusivos. Incluso hay un concepto aquí que se llama cosmovisión, que cada diferente cultura, ya sea en México o en diferentes países de Latinoamérica, cada uno tiene su cosmovisión diferente. Así, por decir algo muy generalizado, no es la misma la cosmovisión de los mayas que de los mexicas o de los olmecas o ya de las comunidades en Perú, los mapuches, por ejemplo, ¿no? En Sudamérica. Entonces, o hablando de también comunidades que siguen, bueno, que ya no existen, pero están en Norteamérica, que también había comunidades indígenas y también había formas de tejido indígenas en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces, cuando hablamos de cosmovisión, justo es, pues no va a ser la misma. De lo mismo que hablamos también al principio cuando hablamos de la prehistoria, pues en un lugar que haga más frío, en un lugar que haya bosque y diferentes elementos tanto naturales, biológicos y culturales, que la cultura pues justo este desarrollo, ¿no? De lo que va sucediendo a través de cómo van interactuando con lo que tienen a la mano, es lo que generaba como tanto pues la parte religiosa y como podemos ver que se caracterizan estas comunidades y ahora sí pasando a lo prehispánico, recuerdan que los mencionaba de los códices pues justamente eran como sus, bueno, por generalizar la forma en la que se veían representadas todas estas culturas y es a través de lo cual podemos conocer, porque había códices, por eso me cuesta como trabajo decir qué es en específico, porque había códices como más publicitarios, pero había códices que eran más como para enseñar un proceso. Entonces había códices de cómo es el tejido con telar, o había códices de cómo es el teñido con cempasúchil, con diferentes tintes naturales. Y eso, y había códices de cómo comer pozole, cómo hacer pozole, con todas estas ideas, bueno, no sé si han escuchado, ¿no? De lo que hay detrás del pozole, a través de los códices es de lo que se ha descifrado y justamente también es lo que lleva a entender que viene de generación en generación, como toda esta transmisión de conocimiento y de saberes, de la cultura en específico. Entonces, dicho esto, esperemos que eso sea lo que nos ayude a que se nos grabe qué es lo que representa lo indígena, ¿va? Porque con eso pasamos a describir lo tradicional, la artesanía tradicional, que esta ya es realizada por comunidades mestizas. Recordemos que son las mestizos cuando un indígena se reproducía con un español, ¿no? Bueno, en el caso de México, en otras partes del mundo, pues son otro tipo de conquistadores, de culturas conquistadoras,
Pero en México, pues básicamente los mestizos eran los hijos de los españoles y los indígenas. Obviamente, perdón, había como muchas, ahorita se me fue el nombre de los primeros, que no eran mestizos, pero los mestizos son los que han, pues las nuevas generaciones, ¿no? Que de ya esta mezcla. Pero como todavía hay comunidades donde es más pura la línea de los mayas, por ejemplo, o en los huiráricas en el norte, que nunca se mezclaron, pero hay otras pues, zonas donde sí, ahí es donde está empieza a verse un poco la diferencia. Pero quizá un poco más allá de ponernos a verles la sangre a todos de que no, sí, tú eres más puro, tú no, se ve como un poco más reflejado en cómo justamente dominan los materiales o cómo lo representan justamente la cosmovisión, porque eso ya da oportunidad a nuevas cosmovisiones, como por ejemplo estas nuevas evoluciones de formas, pues por ejemplo el corazón en la prehistoria pues era representado completamente de una forma completamente diferente a como lo es ahora, que ya está un poco más influenciado por culturas occidentales o culturas más como capitalizadas. Entonces un poco a eso se refiere lo mestizo, porque es muy chistoso porque lo mestizo ya también se pasa tanto al material como al objeto. Entonces se ve obviamente también como muy influenciada por temas como la gentrificación, ¿no? Desde los inmigrantes hasta los turistas, que pues van generando necesidades de que, ay, voy a ver, combíname esto y mézclame esto, y ¿qué te parece si a lo mejor hacemos esto? Y es también cuando empieza a ver pues estas co-creaciones o apropiaciones culturales, ya luego también podremos hablar de eso, pero es el mal uso o el mal uso de una forma de trabajo con los artesanos, ¿no? La co-creación es lo ideal. La apropiación cultural, como le llaman también, es simplemente llegar y apropiarme como de la cultura y decir, ah, yo voy a hacer un corazón tejidito con este bordado que no sé ni qué es, pero se ve bonito. Y hay muchísimas formas de apropiación cultural. Y sobre todo, algo que también fomenta mucho eso, pues es la competencia, como dice aquí. Y a pesar de esta, los sustitutos fabricados mediante la producción en serie y la alta capacidad de producción de estas comunidades y los precios competitivos, justamente también han permitido su subsistencia en el mercado con una demanda también más o menos estable. Entonces, pues sí, se ve ya y cada vez más enfocado pues ahí el capitalismo incluso seguro como lo decía hace rato, ya podemos ver mucha artesanía en tiendas boutique o en tiendas como más pues capitalizadas, ¿no? Por así decirlo. Y por otro lado, y hablando un poco más hacia eso, está la artesanía contemporánea. En cuyo proceso existen estos elementos técnicos, sí siguen estando, sobre todo como precedentes de diferentes contextos sociales, culturales y económicos. Esta forma ha presentado procesos de transformación ya más tecnológica y una preocupación por incorporar creatividad y calidad. Pero por otro lado, estamos haciendo referencia a quien escribió este artículo y presenta como estas ideas, divide la artesanía en tres tipos. El arte popular, que están centradas como en torno a la familia. Perdón, esto es esto que están, ahorita vamos a hablar de las demás. Pero bueno, a grandes rasgos, esta es la que ya empezamos a ver pues en tiendas, como les decía, estas galerías en Tlaquepaque o en estas galerías que son ya en ciudades también como a lo mejor Mérida, que Mérida está llena de galerías de arte, pues de diseñadores artesanos, ¿no? Que pues nosotros también como diseñadores podemos hacer eso, podemos sacar una línea de productos más artesanales, serían artesanía contemporánea, ya sea cual sea el material que se utilice. Y como les decía, ¿no? Todo esto pues también es parte de una subdivisión que pertenece pues a ya categorías globales que la ONU, perdón, sí, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO, perdón, más bien, definió que esta importancia trascendental de la producción artesanal radica en los productos en sí. Y por eso ahí es que el material cobra como una importancia, una relevancia muy, muy fuerte. Eh, ¿Por qué? Porque justamente no va a ser lo mismo un producto hecho en serie, aunque esté simulando una artesanía, a una artesanía que realmente viste hecha por un artesano. Y sobre todo, justamente, eso va a demostrar las competencias y conocimientos que son imprescindibles para que no desaparezca. Y esto es que no sé, creo que no lo puse, pero vale la pena como mencionarlo, se está perdiendo.
si alguien ha tenido como la oportunidad de visitar comunidades así súper en específico, a mí me ha tocado ir a varias, sobre todo en Oaxaca, yo soy muy fan de la artesanía y sobre todo de la materia prima oaxaqueña. Yo les cuento después de los tintes naturales, pero hay uno en específico que se cultiva en Oaxaca, que se llama añil, que viene de una planta y que da color azul. Y es básicamente, pues, un oficio para las comunidades que están en esta zona, en esta región, que justamente, ¿no? Tiene, pues, las condiciones climáticas y geográficas idóneas para que se produzca ahí. Y eso es, volviendo a lo que les decía en un principio, la esencia del desarrollo de un material, o en este caso un tinte pues se da gracias a esto. Pero esto genera un impacto y un desarrollo del estilo de vida de las personas que están alrededor de eso. Pero volviendo a mi inquietud y lo triste de que están desapareciendo como esa inquietud en las nuevas generaciones, por eso me encantó esta imagen, ponérselas aquí, que todavía existe, claro, ¿no? Pero por otro lado, también ya hay miles de tentaciones para estas nuevas generaciones, que cada vez es más fácil que un chico de una comunidad indígena pueda acceder a nuevas oportunidades, tanto por las oportunidades que generan algunos gobiernos, y lo digo entre comillas, ajá, pero por otro lado sí, porque a la misma tecnología, la misma evolución del transporte, la misma evolución del pensamiento, los lleva a ellos a decir, me puedo mover y me puedo ir y puedo hacer a mí me tocó un chico que tenía como 18 años, ahora que estuve allá, que ya producía su propio mezcal, pero él tenía esta inquietud de irlo a llevar a diferentes, pues ya ciudades, entonces, como de que ya entonces, ¿para qué me quedo aquí? Si puedo empezar a experimentar y hacerlo allá y en casa y en otro lado. Y lo mismo, pues, lo que les estaba platicando del añil, pues, un poco era lo mismo, como de, no, pues es que qué flojera ponerme a batir aquí para generar el tinte a raíz de plantas, y mejor me puedo ir con mi celular a tomar fotos y vender tal o tal cosa, ¿no? O sea, por poner un ejemplo como así. Entonces, algo que empieza a suceder en todos lados del mundo, pero sobre todo, pues, la artesanía se ve como muy afectada por todo esto. Entonces, pues bueno. Ese es básicamente el tema y bajo esta reflexión, la actividad es muy práctica, bueno, como muy enfocada ya a algo como un poco más aterrizado, pero sin dejar de lado como esa parte reflexiva. Básicamente se trata de crear una línea del tiempo que ustedes presenten también a modo infografía, que no se quede en demasiado texto, sino que también puedan hacer una curaduría de imágenes a través de esta reflexión, pero sobre todo que ustedes elijan el material, que no se queden nada más en decir, ah, las edades son estas, los materiales son estos, no. Que ustedes ya empiecen a analizar un material en específico y su evolución y cómo esto también nos puede dar referencias hacia productos ya modernos. Entonces, básicamente el objetivo también aquí es que ustedes puedan observar esta evolución de la presentación del material y desde su propio contexto histórico y social, tomando en cuenta todo lo que ya les platiqué, para que también ustedes puedan irse haciendo de un material, ir definiendo como un material en el que quieran como trabajar y que te interese estudiar más a fondo. Esto pues también para siguientes proyectos, ¿no? Aquí hay un ejemplo como para que empiece a generar esa inquietud en ustedes de la edad de piedra y cómo se ven piedras ahora, ¿no? Esta es la cantera. En específico, esto es cantera. La cantera en la prehistoria, la cantera hoy. Entonces, ahí está un ejemplo. Entonces, pues sí, la infografía, vaya, quizá llevar imágenes como un poco más fotografías. Entonces, por eso aquí en la rúbrica yo les pongo que eso, a eso me refiero con ejemplos visuales. Elegir un material que sea tu preferencia y sobre eso que las referencias sean como muy, muy representativas, como aquí lo que estoy poniendo yo, ¿no? Y como muy, muy claro. Eso vale 2 puntos. El diseño propio, no plantillas, que ya lo creo que ya se los he platicado antes, que puedan ustedes bajar ilustraciones o fotos de internet. Sin embargo, también lo ideal sería manipularlas, como aquí yo esto lo manipulé, y a esto me refiero con manipular, ¿no? De que aquí le puse el texto, aquí le puse una o flechita, pero pues tiene cierto diseño con este fondo, y así, ¿no? Y adaptarlas como justamente una propuesta propia. Pero también lo importante aquí es que no solamente diga, "Ah, es que lo tengo que diseñar porque lo tengo que diseñar", sino que esa línea del tiempo tenga una congruencia. Si lo quiero hacer en forma de círculo, porque es en círculo. Si la quiero hacer como una culebrita, así. Pero su imaginación, échenla a volar.
Eso va a ser importante. Por eso aquí es importante. Otros dos puntos para el diseño. La calidad. Y justamente por eso, ¿no? O sea, obviamente un diseño, pero bien presentado, que cuide el orden de los elementos, que tengan no demasiado texto, o sea, muy poco, pero que también sea claro. Y también con eso evitar faltas de ortografía. Eso vale un puntito, ¿va? En total tenemos 5 décimas para este trabajo. Y pues básicamente es todo. No sé, o sea, volvemos que si tienen dudas, escríbanme, platíquenme, cuéntenme cómo les va. Y bueno, pues con eso seguimos el contacto y el diálogo con respecto a este tema que da para un montón. Entonces, pues quedo a la orden y al pendiente de sus comentarios. Espero que hayan disfrutado mucho esta clase. Saludos.